Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra novena sesión de aulas abiertas de investigación. Hoy es nuestra sesión de cierre para este semestre. Definitivamente convencidos que ha sido un escenario productivo para todas las personas que nos han estado acompañando. También que van a quedar unas memorias que van a poder servir para otros estudiantes que quieran, digamos que fortalecerse desde estas pequeñas acciones que vamos haciendo para fortalecer los procesos de investigación en la universidad, algo que es muy importante institucionalmente, pero más allá de eso es importante para su construcción como profesionales. Desde acá, en la noche de hoy, estamos con la profe Cristina Ayala, quien estará acompañándonos en un ejercicio muy interesante que tiene que ver con la investigación desde la creación. Pensarse estos escenarios desde un ejercicio mucho más de innovación social. La profesora Cristina está vinculada desde los últimos 5 años en proyectos de investigación con la comunidad, en procesos que tienen que ver con la innovación social, reconociendo estos escenarios que se van tejiendo desde lo cultural y desde lo social para las prácticas que son locales y comunales. Ha estado relacionado con laboratorios de creación para el fortalecimiento de lo que es el pensamiento artístico, científico y creativo. Esto de la creación termina siendo un tema que es multidisciplinario y que se empieza a articular con diferentes medios de expresión interculturales que nos llevan a experimentar desde las artes sonoras, desde el tiempo, desde la materia, esos saberes que se vinculan con el sentir y pensar un poco en esa decolonización cultural, reconociendo lo que somos. La profesora Cristina en este momento pues hace parte de la Universidad Sergio Arboleda y también asesora toda la parte de investigación y creación del Departamento de Investigación del Politécnico Gran Colombiano desde el Centro de Creación Colectiva TINCUY. Esta noche de verdad que estamos muy agradecidos con la profe Cristina por aceptar esta invitación. Y bueno, bienvenida, el escenario es tuyo, profe. Y bueno, ahí te voy dejando cualquier cosa que necesites, estoy aquí para acompañarte en el ejercicio. Alejandra, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hoy el Centro Tincuy, bueno, en cabeza de Juan Carlos Arias Herrera y yo como asesora del centro y del departamento de investigación en todo lo relacionado a investigación-creación, traemos para ustedes esta pequeña charla alrededor de, bueno, cuáles son esas claves para comprender el campo de la investigación-creación. Vamos a orbitar alrededor de, pues, orbitar en unas ideas relacionadas a eso, relacionado a la investigación-creación, hacer como un paneo de qué es eso, de dónde viene, cómo se ha venido articulando al entendimiento de la investigación creación perdón, el entendimiento de la investigación en el país. Y desde ahí, pues creo que podemos empezar hablando de que todas las áreas de conocimiento de alguna manera implican un espacio donde la creatividad es fundamental, ¿no? En todas las áreas del saber aparece o emergen procesos creativos. Pero a pesar de que eso es así, pues muchas veces esos escenarios no son realmente valorados. Pareciese entonces que la creación está por fuera del mundo de la investigación o del pensamiento científico y que sería más tomado como algo que casi siempre se entiende desde el mundo de lo manual, de lo artesanal o que es meramente un pasatiempo. El reconocimiento de esa importancia de la creación como una configuración no solo de procesos que tienen que ver con lo imaginativo, con lo creativo, con lo artístico, con estas funciones y posibilidades que tiene el conocimiento, que nos da una brecha que vamos a ir cerrando, también se debe trabajar, ¿no? Y cómo ese trabajo en el cerrar esta brecha, pues nos permite entender que dentro de esos procesos de creación también existe un rigor, una profundidad epistémica, unas ciertas u otras disciplinas que tienen, al parecer, según una tradición que viene de los centros imperiales, del conocimiento, en donde hay una forma de entender la generación de esta manera de colonizada y poco reflexiva de un verdadero carácter científico, ¿no? Hoy, sin embargo, la creación pues se ha abierto un camino
en el campo del conocimiento válido en sí mismo, y las obras creativas han demostrado que tienen un importante valor dentro de diversas formas de saber y que especialmente vinculan a la gente a esa producción de sentires y pensares. La creación como investigación, pues es también busca introducir a una creación entendida desde un modo de producción de conocimiento y por tanto como una práctica de investigación. Entender que la creación es una práctica investigativa nos pone en otro nivel, ¿no? Nuestro objetivo hoy será entender un poco cuáles son esas naturalezas propias de la investigación que nos llevan al campo de la reflexión sobre este campo y cómo la investigación-creación incluso puede alimentarse de diferentes áreas del saber, diferentes y distintos procesos de investigación de otras áreas que son también propios de la creación. Me parece importante aquí invitarlos a que consulten los MOOCs que están en la plataforma institucional. El Centro Tincuy hace año y medio construyó dos MOOCs que están de libre acceso en la plataforma institucional. Uno de ellos se llama Mapa de Ruta del Diseño de Investigación-Creación, que hice yo, y la creación como investigación que hizo el profesor Juan Carlos Arias Herrera, director del Centro de Creación Colectiva Tincuy. Ahí en estos dos MOOCs ustedes van a poder ampliar toda la información de lo que hoy vamos a charlar. Van a encontrar diferentes ejercicios prácticos, mucho más profundos. Acá también tienen la posibilidad de entender desde diferentes actividades y ejercicios muy interesantes cómo es que esto que vamos a hablar hoy se integra a una serie de herramientas y procesos, pues que generan unas actividades académicas, creativas e investigativas mucho más robustas, mucho más estructuradas. Los invitamos a que vean estos MOOCs, a que los exploren, a que trabajen con ellos. Y ahí no solamente van a encontrar información muy valiosa, sino también adjuntos y material audiovisual y otros que pueden descargar, que les pueden ser útiles para poder comprender cómo es este proceso. En general, en los MOOCs que están en la plataforma, ustedes van a encontrar actividades que nos permiten reconocer la singularidad de los procesos de investigación-creación frente a otros tipos de investigación, identificar los elementos necesarios para plantear y desarrollar proyectos de investigación, comprender algunas discusiones más relevantes sobre este campo, reconocer el valor de la creación como un producto de conocimiento desde prácticas asociadas a la experimentación y otras áreas del saber, y también vincular desde el contexto de los saberes previos e intereses disciplinares un modelo de dinamización de iniciativas de creación y del uso de bitácora como un documento vivencial de características poéticas. Creo Profe, que esto, sí. discúlpame, ¿estás presentando? Ay, no. Era eso. Pero Bueno, no nos comimos mucho ahí. Era ah, listo. solamente esto. Sí, Perfecto. no hay problema. Dale. Acá. No he empezado con el grueso. Listo. Y esto de la bitácora, creo que sirve como base para lo que será el ejercicio del MOOC que construyó Juan. Y con esos dos MOOCs, yo creo que tienen bastante material para entretenerse y bueno, si no lo han hecho antes, empezar a explorar el campo de la investigación-creación y si ya lo han hecho, tener herramientas diferentes que les permite dinamizar esos procesos. Sí, estoy compartiendo. No sé qué pasa. Revisa, profe, porque creo que no nos está saliendo. Entonces, si quieres dar eso, listo. Ahora sí ya estás ¿Será que compartiendo. se cerró? Perfecto. Bueno, ¿ya Perfecto, lo ven ya bien? ahí. Sí, ahí lo estamos viendo perfecto. Ya quedó perfecto. Ah, bueno, gracias. No estoy viendo el chat, así que si algo me abren el micrófono y me cuentan. Listo, aquí estoy acompañándote. Muchas gracias. Bueno, veamos entonces 4 aspectos vitales de la investigación-creación en el marco de la creación como una práctica investigativa que nos produce conocimiento, ¿no? Listo, entonces vamos con el aspecto número 1. Entonces, durante muchos años, la creación no fue considerada una actividad investigativa.
¿sí? Dentro del marco especialmente institucionalizado. Y dentro de la universidad, más aún, cuando se entiende que hay unas áreas que históricamente se supone que son las generadoras de conocimiento, especialmente las ciencias duras, ¿no? Y las ciencias blandas. Es decir, como un campo de producción de nuevo conocimiento debido a sus diversos modos de proceder no coincida con el imaginario tradicional de qué es la ciencia y sus métodos. Se supone que nosotros, desde nuestros campos creativos, por la manera en la que abordamos nuestros procesos de investigación, por la forma en la que muchas veces se dan de una manera no lineal, etcétera, pues no respondían a esas formas tradicionales de comprender la investigación. Además, si en retrospectiva vemos que las investigaciones más tradicionales se apegan mucho a lo que ellos llaman el método científico, ¿no? Entonces, lo que no responde al método científico no es investigación. Desde ahí se marcaba una brecha y también había una distinción entre qué sí generaba nuevo conocimiento y qué no. El segundo aspecto es, aunque la sistematización y no estaba excluida necesariamente la creación o la sistematicidad de procesos, no parece ser uno de sus aspectos esenciales, ¿sí? En términos de la creación se designa más bien los procesos y resultados de unas actividades del crear, en el cual se basa la exploración de unas experiencias, de unas sensibilidades a través de un trabajo que es libre de cierta manera y que tiene múltiples formas, técnicas, tecnologías, materiales de producir algo, ¿sí? Y ese algo casi siempre tiende a ser tangible, ¿no? En el aspecto número 3, vemos que en Colombia solo más o menos hasta el año 2010 se comienza a reconocer institucionalmente la creación como un modo de producción de conocimiento, aunque varios artistas, diseñadores, profesionales del campo creativo ya llevaban décadas trabajando en procesos que integraban variados métodos de investigación, que habían desarrollado muchos acercamientos metodológicos muy interesantes que después se debatieron en lo que se llamó las mesas sectoriales de creación, entre otros escenarios académicos y artísticos. Pero raramente las universidades más grandes fueron las que más pusieron resistencia a esto, porque los grupos de investigadores más robustos siempre estaban en el lado de las ciencias duras, ¿no? Eso implicaba, pues, dividir presupuestos, empezar a incentivar procesos con mayores ingresos para esos profesores investigadores en el campo creativo, y esto generó ciertas rencillas que duraron mucho tiempo y se podían ver de manera muy fácil en el Ministerio de Ciencias. Pero esta aceptación institucional que fue lograda por muchos investigadores del campo del término no ha significado, sin embargo, que todos lleguemos a un acuerdo, ¿no? Sobre una definición única de la investigación-creación. De hecho, creo que eso es lo más interesante de este campo, ¿no? Como muchos otros, por ejemplo, desde el campo de las ciencias sociales también. Sobre sus métodos, sus resultados, sus abordajes, etc. El término mismo de investigación-creación pues ha sido ampliamente discutido en los últimos años, no solo por el nombre en sí mismo, sino por las concepciones de la investigación y creación en el que se revelan, ¿no? Entonces, entender realmente qué es eso de la creación, cómo funciona, cómo está intrincado en la investigación. Muchos decimos que es que los procesos de investigación parten de procesos de creación. Entender eso, visualizarlo, poder verlo plasmado en otros lugares, no solamente desde el campo de la creación, sino ya más vinculados a un lenguaje mucho más científico. Ha sido como la tarea de esos últimos 13 años más fuerte que han tenido esas mesas sectoriales de investigación-creación, que se unen un poco a unas discusiones latinoamericanas alrededor del campo, y etcétera. Algunas de las discusiones pues se han centrado también en cómo llamamos esta suerte de métodos, ¿no? Que componen el campo de la investigación-creación. Algunas posturas pues defienden, por ejemplo, el uso de el más, del slash, el guión medio, etcétera, como un articulador de conceptos para subrayar que hay unos procesos de creación que aportan activamente la investigación a la generación de un conocimiento, que hay otros que defienden, por ejemplo, que hay un orden de términos en donde hay como algo por encima de. Entonces, por esta razón, en las últimas discusiones para el último modelo de investigación del ministerio se dejó el más.
Aunque gran parte de los investigadores que han trabajado en estas mesas y de los investigadores que trabajan en el campo, y así no hagan parte de las mesas, comprendemos y creemos que no se debería pensar esto como dos cosas separadas, ¿no? Sino como investigación-creación o creación-investigación, que también me parece interesante pensarlo en términos de primero la creación, pues son una misma cosa. Mm, Podemos considerar entonces en primer término sigue subordinado a la creación en las concepciones más tradicionales de la investigación provenientes del campo de la ciencia y eso es problemático, ¿no? Ahora, si eso es así, habría que cuestionar de manera mucho más juiciosa y acuciosa el por qué tendría que estar la investigación primero, ¿sí? Si son procesos que, aunque son de investigación, pero parten de procesos de creación profundos, juiciosos, muy bien estructurados. El cuarto aspecto puede encontrarse también en términos de cómo esa investigación-creación, ya sea con un más, ya sea con un slash, ya sea con un guión medio, sin el guión medio, entre otros, más allá, por fuera de la discusión de ese nombre, no se trata solamente de un campo, una práctica cerrada, es que esto acá es muy, muy, muy vital, sino es justamente definida por unos métodos y unos pasos que delimitan y garantizan el éxito de un proceso de creación que lejos de tratarse de una falla o una carencia, está multiplicada por unos nombres, unas muestras, unas potencias de esa misma investigación-creación, o como queramos llamarla, ¿no? Con el más, con el guión medio, etc. Se trata entonces de un campo dinámico en el que se permanece definiciones, tensiones, especialmente tensiones en el campo por parte de las certezas de creación que generan un nuevo conocimiento, pero que se pregunta permanentemente por cómo es que se genera ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo ese conocimiento es generado? ¿Qué tipo de conocimiento produce? ¿O cómo puede comunicar y transmitir esos resultados, esos procesos, esos hallazgos de ese conocimiento que produce? A pesar de tratarse de un campo abierto, ampliamente abierto, eh, son permanentes las discusiones que han logrado llegar a ciertos puntos comunes para pensar en lo que caracteriza a la investigación-creación. Acá me parece chévere pensar entonces en cuáles serían esos acuerdos que nos permiten no reducir el campo de la investigación-creación y entender que es un campo amplio, que no se piensa ni de forma vertical ni transversal, sino que se entiende más como ese mismo pensamiento latinoamericano que ha venido pensándose desde los estudios culturales, que es más en bucle, etcétera. Y es primer punto, bueno, que es importante comprender que a pesar de haber sido marginada en unos espacios tradicionales de las ciencias, especialmente las ciencias duras, la creación es hoy reconocida como un proceso de generación de innovación y nuevo conocimiento, y esto hay que sostenerlo, especialmente con lo que se ha venido discutiendo y bueno, lo que se escucha, que ha salido del Ministerio de Ciencias en los últimos 6 meses, ¿no? La creación es no solamente reconocida, sino que tiene sus propios espacios de validación y visibilización. Eso también es claro, ¿no? No son los mismos espacios de las ciencias tradicionales, de las ciencias exactas. De hecho, muchos investigadores del campo de las ciencias sociales han venido migrando rápidamente a estos escenarios de validación y visibilización de las artes, el diseño y las áreas creativas, porque les ha llamado la atención la facilidad que tienen para conectar con los públicos, ¿no? Este reconocimiento es importante en nuestro presente directo porque acepta que existen diversas formas de producción de un nuevo conocimiento que son diferentes a la investigación tradicional. Entonces, este sería un primer punto. El segundo punto es que a pesar de no incluir a la investigación más tradicional, la investigación-creación implica un modo de proceder distinto, mientras la investigación científica formula unas hipótesis verificables que le permiten sacar unas conclusiones que apuntan a tener un carácter objetivo. La creación busca otras posibilidades y entender que la investigación, así sea desde otras áreas de saber, es imposible que sea completamente objetiva, porque está hecha por personas. Y si pensamos en clave de que la investigación es subjetiva, aparecen unas propuestas y unas interpretaciones que cuestionan las certezas que hemos tenido de manera histórica alrededor de la investigación, ¿no? Esto implica poner
en tela de juicio ciertos procesos, ciertas maneras en las que nos han enseñado cómo se gestiona el conocimiento en el mundo, pero también necesariamente necesitamos pensar en cómo se llegan a esas conclusiones objetivables, ¿no? Tercero, a pesar de que pueda concentrarse en temas muy diversos, la investigación-creación siempre toma como objeto la experiencia creadora. La investigación-creación es supremamente experiencial. Y desde ahí, algunos de los que me estén escuchando que vengan de las ciencias sociales entenderán que en los últimos años las ciencias sociales han traído también, han empezado a abordar este tipo de experiencias, ¿no? Les importa mucho la investigación que proviene de la experiencia. En ese sentido, la investigación-creación pues refiere también a procesos creativos que tienen un componente autorreflexivo. Esto es muy importante, la autorreflexión. Este último punto, pues nos da paso a una pregunta que es la del centro, del segundo tema de nuestra charla, y es, ¿todo proceso de creación es investigación-creación? Bueno, vamos a ver un video y ya continuamos. Mi nombre es Margarita Cuellar Barona, trabajo en la Universidad ICESI, Artes y Humanidades, y hace 4 años que vengo trabajando con la tertulia en un proyecto de experimentación y creación textil que se llama El Costurero. Desde la universidad hemos hecho un ejercicio de reflexión en torno al carácter femenino que ha tenido el quehacer textil y revisando un poco ese lugar de docilidad con el que se ha concebido estos oficios. En el costurero intentamos entonces plasmar en un material aquellas reflexiones que suscitan las lecturas y los textos con los que abordamos estos estudios en la universidad. El proyecto Espacio Público, Género y Disidencias, remendando y tejiendo efectos para ciudades inclusivas, que salió ganador en la convocatoria de Conciencias e Investigarte, en la categoría de Artes Visuales, es un proyecto que pretende convocar a un gran costurero en la ciudad de Cali, en el que pueda reunir personas con intereses en el quehacer textil, pero también gente interesada en discutir la relación que tenemos las mujeres con el espacio público. La idea es que esa pieza que salga del costurero pueda ser una pieza que dé cuenta de todas esas diferentes perspectivas y miradas y violencias que hemos sufrido y que pueda generar entonces conciencia frente a esa vulnerabilidad que sentimos las mujeres en el espacio público. Hola, mi nombre es Carlos Hoyos Buccelli, soy el coordinador del área de Educación y Cultura del Museo La Tertulia. Para nosotros el programa Investigarte a través de MinCiencia ha sido fundamental para afianzar la relación que teníamos con el costurero de la Universidad ICESI, el programa de estudios de género, y nos ha permitido de muchas maneras articular las prácticas textiles al universo de la pedagogía y del arte. Con este video, entonces, entremos a pensar un poco acerca de esta segunda parte del aula de hoy, es todo proceso de creación es investigación-creación. Las discusiones alrededor del video que les acabo de poner, mucho más elaboradas, más concretas, están en el MOOC que hizo Juan Carlos. Ahí pueden ingresar, pueden entrar, ver cuáles son las discusiones que están allí planteadas por él. Además, cuáles son las actividades que están relacionadas a esas discusiones, a esas reflexiones que me parecen además muy pertinentes para lo que les hemos traído hoy a este espacio académico. Vamos a pensar de forma gráfica esta pregunta, ¿no? Perdónenme, me devuelvo. Y es, en el MOOC de Juan, él pone un ejemplo de un pintor.
ese ejemplo lo vamos a tomar solamente de manera transversal, ya lo demás lo podrán ver directamente en el MOOC, y para que nos sirva un poco de elemento detonador de ciertas ideas que van a ir apareciendo en esta segunda parte del aula, y es un pintor en medio de una ciudad capital latinoamericana a principios del siglo XX. En esos años, las ciudades de nuestra región atraviesan procesos similares a los que las ciudades europeas habían atravesado mucho tiempo atrás. Entonces, se estaban transformando radicalmente, regidas por el concepto de modernidad, entendiendo además que ese concepto es un concepto bastante cuestionable y que ha traído diferentes problemáticas a nuestros territorios latinoamericanos. El paisaje urbano estaba cambiando rápidamente, se construían grandes avenidas con amplios espacios para caminar, parques con iluminación pública, eléctrica, grandes teatros, lugares de entretenimiento, los automóviles empezaban a llenar las calles. Entonces acá nuestro pintor presencia diferentes transformaciones que impactan su experiencia primordial y de ahí ve cómo la ciudad cambia ante sus ojos y experimenta un nuevo ritmo en las calles, mucho más rápido, mucho más agitado. Entonces, el ritmo de lo que llamaron progreso, entre comillas, decide entonces tratar de plasmar en sus cuadros este cambio en las formas de vida de las comunidades que conoce, con las que tiene contacto. Se encierra en un taller o en un estudio y después de varios intentos finaliza un cuadro que muestra en un nuevo paisaje urbano a través de fuertes formas geométricas o, por qué no, de otro tipo de expresiones. Su obra es expuesta públicamente y recibe el reconocimiento por su trabajo de algunos, el desprecio de otros, dice Juan. Entonces, podríamos afirmar que el acto de creación de este pintor es también un modo de investigación. Acá, entonces, empecemos a analizar esto. Un primer acto de la investigación-creación está presente en el ejemplo anterior, que además puede encontrarse en el MOOC de Juan Carlos en la plataforma. Indudablemente, la creación de este pintor puede ser entendida como un gesto generador de nuevo conocimiento. Eso lo tenemos claro. Vimos cómo se pasaba de pinturas mucho más costumbristas, de paisajes, actividades del campo, lugares de la ciudad, objetos, palabras, a objetos y palabras, intervenciones en nuevos materiales o materiales no convencionales, materiales encontrados, hasta ready-made. Los paisajes también desde su estructura conceptual empezaron a cambiar y a transformarse y eso trajo consigo no solo unas nuevas preguntas, sino nuevas formas de hacer herramientas técnicas y tecnológicas a la par con esas preguntas y entornos. Adicionalmente, hay un segundo aspecto de la investigación-creación que se cumple en el caso citado por Juan y es cómo esos productos empiezan a circular en diferentes escenarios, que además empiezan a emerger grandes centros artísticos y culturales que empezaban a crear espacios para que estos artistas conectaran con las personas que estaban habitando esas ciudades que estaban en crecimiento y en construcción, ¿no? Claro, esas circulaciones estaban sometidas a las lógicas de esas épocas y a un poco restringidas a esas mismas nociones importadas, ¿no? De esos centros imperiales del conocimiento de la modernidad, de lo que para ellos es modernidad. De cierta manera, esa circulación legitimaba la producción artística en su época. Este punto es central. La investigación-creación maneja procesos de validación, de transferencia, de difusión del conocimiento distintos a los espacios de divulgación tradicionales de la actividad científica. Esto sí es importante subrayarlo. A pesar de ser diferentes, son espacios que manejan sus propias rigurosidades, parámetros de calidad y que en esa medida pues también validan la producción artística como una producción de nuevo conocimiento y esto implica que se entienda no solo la calidad de su creación, sino también el impacto que esto pueda tener en el medio, en el entorno y pues según ese enfoque, su pertenencia entre esos aspectos en los que también están claras las profundidades o importancias que pueda tener esta evaluación en términos formales y relacionados con el campo específico de la creación al cual refieren, ¿no? A pesar de cumplir estas características, sin embargo, hay otros dos elementos propios de la investigación-creación que también queremos resaltar y es que no son tan claros en los ejemplos que señala Juan del pintor y son esenciales para reconocer un proceso creativo como un proceso de investigación-creación.
cuáles son esas diferencias y cuáles serían esas tensiones. Y el primero es el carácter autorreflexivo del proceso creativo, ¿no? Habíamos definido este carácter como la posibilidad de que la creación piense sobre sí misma, sobre sus condiciones, sobre sus procesos, resultados, técnicas, tecnologías, etc. La creación no se dirige solamente a la producción de un objeto u obra de arte, sino que al mismo tiempo reflexiona sobre sí misma. Esto solo es posible si entendemos que los procesos de creación y producción de obras artísticas pues son objetos cognitivos, ¿no? Artefactos de pensamiento. Es decir, si lo pensamos como lo dice Marx, es decir, si asumimos que el proceso mismo de creación puede ser un objeto de conocimiento, un artefacto de pensamiento sobre el cual podemos reflexionar, sacamos conclusiones, cuestionamos, indagamos. La investigación-creación no solo crea, sino que piensa la creación como un objeto de conocimiento. Retomemos entonces el caso de un creador, ¿sí? En el MOOC de Juan, él ya lo aborda de manera profunda con la obra de un pintor argentino. Eso ya lo podrán ver ustedes cuando visualicen y trabajen el MOOC. Yo lo pongo en términos generales y es cómo ese creador a través de medios bidimensionales empieza a proponer objetos que se relacionan con su entorno. ¿Y por qué no? Pasa del medio bidimensional al tridimensional en ese mismo momento. Empieza a entender que la ciudad le propone otras materialidades. En muchos de esos procesos no tenemos certeza de cómo llegó a esas reflexiones el artista, ¿no? De cuáles fueron los procesos de experimentación que propuso, cuáles fueron sus reflexiones, su referenciación, sus problemas técnicos de bocetación, en fin, y otros que llevó a cabo para conseguir la obra. Es decir, sabemos que hubo un proceso de creación, es evidente porque está ahí la obra, porque existe esta obra terminada, pero no podemos reconstruir el proceso mismo, ¿sí? Y no podemos tener acceso al proceso de creación. En ese sentido, podemos enunciar una tercera característica de la investigación-creación que es vital, y es su trazabilidad, ¿no? No todos los procesos de creación son trazables, ni tampoco deben serlo. Esto me parece muy interesante. Y lo desarrolla muy bien el MOOC, tanto el de Juan como el que les propongo yo cuando hablo de la bitácora. Ese MOOC que hice yo es muy interesante porque les plantea diferentes estrategias de experimentación alrededor del registro del proceso de la obra creación. Ahora, sin embargo, como los procesos de creación convergen con diferentes metodologías de investigación, es posible darles una trazabilidad y posibilidad de rastrear las prácticas de creación. Es vital y es muy importante entender y evidenciar, validar la rigurosidad de esos procesos de generación de nuevo conocimiento. Entonces, acá preguntémonos, ¿cómo se da cuenta de esa trazabilidad? ¿Cómo el artista puede aclararnos cómo llegó al producto de investigación-creación, ¿sí? Cómo ese artefacto de pensamiento responde a unas lógicas propias de ese trazado, de esas reflexiones, de esas consideraciones que relacionan esa experimentación, esos contextos, etc. El tercer momento de este curso sería qué tipo de conocimiento se genera en la investigación-creación, ¿no? Ya para cerrar el punto anterior, en donde nos preguntábamos un poco todo proceso de creación e investigación, pues si todo proceso de creación es de investigación-creación, bueno, ya es claro que para que sea investigación-creación tiene que cumplir con unas variables, ¿no? Los invitamos a que revisen los MOOCs. En el MOOC que hice yo, donde se habla un poco sobre la bitácora, ahí van a poder ampliar todo lo relacionado a ese proceso de tránsito entre un proceso meramente de creación a un proceso de investigación-creación a través de la herramienta bitácora de creación o diario de campo. Cuáles son las diferencias entre un diario de campo, una bitácora, por qué la bitácora nos provee unas libertades y unas posibilidades reflexivas mucho más profundas, etc. Ahí pueden revisarlo, hacer los ejercicios, hay un montón de elementos que les pueden servir. Ya en esta tercera parte del curso de hoy, en donde empezamos, bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento se genera en la investigación-creación? ¿No? A pesar de que todavía pueda existir distancia de algunas disciplinas, ¿sí? O una duda
es importante partir del hecho fundamental de que la investigación y la creación son dos modos válidos de generación de nuevo conocimiento y que no hay uno mejor que el otro, ¿no? Son dos modos de generar conocimiento. Sin embargo, es importante señalar que el conocimiento producido desde la creación no tiene las mismas pretensiones y objetividad, verificabilidad del conocimiento científico y no tendría por qué, sino subjetivo y directo basado en la experiencia, también en muchas ocasiones en el sentir individual, aunque cada vez transitamos más al sentir colectivo, y eso es muy interesante. Después podremos tener otros espacios donde hablemos un poco sobre eso, sobre los colectivos artísticos, sobre el trabajo en equipo de los artistas, sobre los últimos 20 años, cómo eso se ha venido transformando, cómo en el último siglo fue como el caldo de cultivo para que los artistas empezaran a trabajar en equipos, y cómo ahora se ha convertido en algo vital en la generación de productos de creación de todo tipo, en todas las áreas y campos de las disciplinas artísticas o campos y saberes artísticos del diseño y creativos. Es importante señalar que el conocimiento producido desde la creación no tiene las mismas pretensiones. Retomo para que vaya todos juntos. El conocimiento es directo, puede entenderse como un saber obtenido sin necesidad de una demostración, una verificación que necesite enunciarse en un discurso que sea fácilmente comunicable, ¿no? Porque acá además vienen otros elementos de comunicación que no necesariamente son los lingüísticos, ¿no? Y cuando hablamos de arte también empezamos a ver que hay otros escenarios de lenguajes que aparecen, que emergen, que pues nos llevan a explorar otras posibilidades de comunicación. La creación también puede generar conocimientos de tipo proposicional y práctico, que son verificables y transferibles, y que llegan a circular por los mismos canales por donde se circula la producción científica. Sin embargo, la característica y diferencia con la investigación-creación es producir otro tipo de conocimiento, que no puede reducirse a esos términos mucho más clásicos, ¿no? No puede reducirse solamente a que un artista va a hacer una investigación-creación solamente para producir un artículo científico, por ejemplo, eso es cuestionable, ¿sí? O que un artista va a hacer un proceso de investigación-creación solamente para producir una obra, eso también es igualmente cuestionable. Esto se hace evidente al darse cuenta de que la creación procede muchas veces por la intuición, la imaginación, la corporalidad, la relación con otros, las experiencias, los recursos que son identificados en un proceder que es desordenado, que es irracional, que es afectivo, que es sensorial, desde el punto de vista de la investigación tradicional, ¿no? Lo anterior no implica que la investigación-creación no tenga un carácter riguroso, o que al estar centrado en la experiencia, en el afecto, en las sensaciones, este tipo de conocimiento esté sujeto a un relativismo absoluto, porque no es así. Cuando afirmamos que se trata de un conocimiento subjetivo, no quiere decir que cualquier sujeto, desde sus gustos, opiniones, pueda decir cuando algo debe considerarse conocimiento o cuando no. Su carácter subjetivo se refiere a que se trata de un tipo de conocimiento inseparable de la experiencia directa de un sujeto o unos sujetos singular y singulares sobre un problema concreto a través de unas técnicas, unos medios, unas formas, unos lenguajes, etc. Vamos entonces a ver el siguiente video. En el mes de octubre, la pieza del mes va a continuar presentando su línea curatorial relacionada con objetos que de alguna manera hablen, representen o ilustren la presencia de la mujer en la historia del país. En este caso se trata de la presentación de un registro de un performance realizado por la artista recientemente fallecida María Teresa Incapié, que consistía en la ordenación de objetos cotidianos durante jornadas de más o menos 8 horas en un espacio expositivo, básicamente en el entorno de Corferias, donde ella llegaba con una maleta, disponía de ella y organizaba de manera geométrica estos elementos. La obra, de hecho, obtuvo un premio en el Salón Nacional de Artistas y marcó un hito para el campo artístico en general,
porque llegó a resolver más bien la pregunta por la interdisciplinariedad en las artes. En ese momento se empezaban a leer autores y teóricos que recuperaban la necesidad de superar una especificidad técnica, que la pintura fuera pintura, que la escultura fuera escultura, y que se podrían mezclar diferentes procedimientos, pero pocos artistas como Hincapié lograron hacerlo. La formación de ella procedía del arte dramático, y en momentos anteriores a la elaboración de Una cosa es una cosa, había trabajado con el artista José Alejandro Restrepo como actriz en una pieza que se denominó Parquedades, escena para actriz y video. Y en lo que hacía ella básicamente era como reiterar el hecho de trabajar con largos lapsos de tiempo, no dedicándose a mostrar piezas que tuvieran inicio, nudo y desenlace, y que resolvieran de una manera bastante corta. En el caso de este performance, entonces, lo que tiene el museo actualmente es un registro elaborado in situ, donde se ve al artista ordenando sus prendas de vestir en este caso, y al público siendo partícipe de la presentación. De hecho, no había como una separación entre escenario y platea, o escenario y sillas donde las personas iban a acomodar, sino que estaban horizontalizados, y esto también permitía un tipo diferente de relación con el trabajo del artista. Por supuesto, la crítica no lo aceptó al principio, ya después se convirtió en una práctica canónica. Básicamente, los artistas jóvenes que seguían el trabajo de María Teresa Hincapié empezaron a caminar muy despacio, a vestirse de blanco, a manejar o a adaptar ciertos rituales para el uso del tiempo, lo cual terminó afectando la recepción de este tipo de trabajos, tanto así que ya esa línea de producción hoy en día tiende a ser vista como con suspicacia por algunas escuelas, aunque aún se mantienen defensores y promotores de ese tipo de performance. Les invitamos a que por favor visiten el museo en este mes de octubre, donde se van a encontrar, dentro de muchas y variadas sorpresas, la presentación de la pieza del mes dedicada a María Teresa Hincapié, performer de Armenia. La fotografía, de hecho, se titula Una cosa es una cosa. Bueno, vamos a hablar un poco sobre para ya cerrar el día de hoy, sobre los proyectos de investigación-creación y la función de esos proyectos en términos de cómo la escritura de los proyectos de investigación pues plantean no solamente unos retos y unas tensiones, sino se hacen de una u otra manera necesarios de cierto modo, cuáles son los lugares que tienen estos ejercicios de escritura, y cómo se integran a esa existencia de unas metodologías para la investigación-creación, ¿no? Teniendo en cuenta que la experimentación juega un papel central cuando se habla de proceso de investigación-creación, que muchos podrían llegar a pensar que no es necesaria una planeación del proyecto, sino que es suficiente probar libremente con un diferente destino, un medio expresivo para alcanzar un resultado. Sin embargo, el proyecto escrito es un proceso de investigación-creación, cumple funciones esenciales, ¿no? Y cumplir funciones esenciales, pues nos plantea varios retos. El proyecto escrito no es el inicio de un proceso de investigación-creación. Constituye, por el contrario, la culminación de un trabajo de reconocimiento de un problema, intuición o pregunta, y de la planificación del proceso. ¿Sí? Se trata entonces de un documento que recoge en detalle la organización que se ha dado a la actividad investigativa y creativa. Por eso es vital pensar en clave de bitácora, ¿no? De un documento que recoge, detalla, organiza, que se ha dado a la actividad investigativa y creativa de un modo que cómo esta se ejecuta, ¿no? Esa escritura lo que hace es que empieza a contar qué pasa en ese proceso de creación. ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las sospechas? ¿A dónde se va? ¿Por qué se va allí? ¿Cuál es el interés? Esos intereses, cómo se intrincan, cómo se tejen. No se trata de una camisa de fuerza que deba seguirse al pie de la letra,
¿no? Ni una descripción completa que agote todos y cada uno de los detalles de un proceso de investigación-creación. Se trata más bien es de una guía para los creadores durante el proceso de trabajo, para ir viendo cómo ese proceso se fortalece, cómo esas reflexiones encuentran respuestas o más preguntas, esa obra, qué forma toma y por qué toma esa forma. El documento también cumple una función esencial, no solo a través del, es que es posible para otras personas evaluar esa posibilidad real de realizar el proyecto, ¿sí? Que emerge la realidad de la trazabilidad de ese proceso, sino también cómo se puede registrar dentro de las instituciones que los auspician. Aunque esto parezca un requisito burocrático, es muy importante para garantizar las características de esos procesos de investigación-creación que enunciamos anteriormente, es decir, su trazabilidad, su posibilidad de ser validado dentro de esos mismos circuitos especializados, que finalmente, como en cualquier investigación, son los que determinan cuál es la valía de esos procesos, cuál es también su pertinencia, su importancia en el medio, etc. Al igual que como ocurre en la investigación más tradicional, los proyectos de investigación-creación no parten del vacío, se insertan siempre dentro de ciertos contextos o artísticos, o epistémicos, o sociales, políticos, con los cuales se dialoga permanentemente a través de su lectura por parte de otros creadores o investigadores, el público. El proyecto escrito permite un diálogo directo con dichos contextos, también los curadores, las instituciones, etc. Permite situarse respecto a ellos y que ellos mismos reconozcan la singularidad de cada uno de esos procesos de investigación-creación. La evaluación de un proyecto escrito no es entonces un simple recurso institucional, sino que es una práctica fundamental para generar un diálogo con la comunidad creadora sobre los procesos o las preguntas que cada proyecto propone en su abordaje. Entonces acá podríamos afirmar de este modo, pues que el proyecto escrito de investigación-creación, pues cumple con algunas funciones primordiales, ¿no? Constituye una guía de trabajo, que nos organiza los procesos, que define rutas, que establece encuentros, permite establecer un diálogo con ese contexto, teje las experiencias, emerge los encuentros, ¿por qué no dialoga con otros cuando ponemos ahí las lecturas que hacemos, los autores que consultamos, la literatura, o por qué no, los encuentros con las comunidades, lo que sucede en esos encuentros, etc. Permite su registro institucional y la gestión administrativa, que no debe perderse de vista que en nuestro país las actividades de investigación-creación se realizan dentro de un marco institucional en su mayoría. Ya para cerrar, vamos a hablar de esta pregunta que tienen ustedes en pantalla hoy, es si existen metodologías para la investigación-creación, ¿no? Y como en el campo de la investigación tradicional, pues uno de los temas más trabajados son los marcos metodológicos de la investigación, esto del método científico, etcétera, que existe un gran número de manuales, además muy gordos, muchos, que resumen los enfoques, las metodologías más reconocidas, que incluso dan instrucciones paso a paso de cómo abordar y reconocer estas metodologías, de cómo es más adecuado escribir, de cómo es más adecuado acercarse, de cómo es más adecuado reflexionar, etcétera, para un tipo de proyecto y cómo se deberían implementar estos procedimientos. Pues en la investigación-creación no excluye la entrada del uso de esas metodologías tradicionales, ¿sí? De hecho las usamos mucho, pues pueden pues podemos apropiarnos de ellas como herramientas dentro de un proceso de creación, a pesar de que las metodologías más tradicionales pues nos pueden servir como una herramienta para la creación en casos muy específicos de nuestros procesos. El ejercicio creativo pues no puede reducirse a ellas, ¿no? Hay un diferencial importante en los procesos de investigación-creación que hace imposible reducirlo solamente a estas metodologías ya establecidas. Entonces, veamos a grandes rasgos cómo operan otros tipos de investigación en términos de sus métodos. ¿Sí? En términos generales, las ciencias naturales tienen la orientación de lo empírico-deductivo, es decir, trabajan a través de métodos experimentales diseñados para explicarnos fenómenos concretos, con unos métodos, permitir llegar a unas formulaciones, unas verificaciones, casi siempre en laboratorios, que eventualmente adquieren un valor en términos de teorías.
En las ciencias sociales también estamos orientados a cosas más empíricas. Sus métodos han sido diseñados en una gran mayoría de casos para describir, analizar datos, relaciones, a pesar de ocuparse de unos objetos de conocimiento más dinámicos que en el de las ciencias naturales, como las comunidades humanas, etcétera. Sus métodos están diseñados precisamente para enfrentar ese dinamismo, logrando reconocer esas continuidades. Pero la investigación-creación también puede ocuparse de interpretar esas particularidades, ¿no? De concentrarnos en procesos de experimentación y de práctica, de cómo esas interpretaciones no se pueden reducir a enunciados o a proposiciones, sino que se traducen en procesos prácticos y de formalización, que incluyen otras formas de comunicación, el dibujo, los sketches, las notas, las palabras, los diagramas, etc. Adicionalmente, la experimentación interpreta fenómenos particulares a través de la práctica. La práctica es vital, pero al mismo tiempo interpreta esa práctica misma, como lo vivimos anteriormente. La experimentación en el campo de la creación es permanentemente autorreflexiva, ¿sí? Todo el tiempo está en reflexión, en tensión también, ¿no? El tema de la tensión entre la obra, las reflexiones, los acercamientos a eso que se teje, con lo que se teje la obra, es muy importante. Otro aspecto a resaltar a la hora de pensar en los métodos de la investigación-creación es que los procesos artísticos y creativos están inextricablemente unidos a la personalidad creadora, ¿no? A esas personas que hacen la obra, que generan y gestionan el proceso de creación, ¿no? Estos, como llamaría Ingrid Liliana Torres, estos artistadores que empiezan a gestionar espacios, pero que no solamente hablamos de un proceso de gestión, sino especialmente de intervención de escenarios a través de la creación. Aunque en la última década de las ciencias ha aceptado que sus procesos de generación de conocimiento pues también están indisolubles, ligados a la subjetividad del investigador, el campo de la creación pues siempre ha de reconocer un lugar central en el sujeto y en sus singularidades. Y eso está bien y tenemos que sostenerlo. Esto supone que los métodos no funcionan en la investigación-creación como un modo que asegura una objetividad nunca, ¿no? Sino que se trata de caminos o rutas prácticas diseñadas desde las aproximaciones del sujeto, a veces para rupturas o grupos de sujetos, ¿no? A un problema concreto, donde unos métodos de experimentación y de investigación-creación dependen de quién o quiénes los desarrollan y ejecutan. No solo de las generalidades o de otros aspectos de creación, sino especialmente de quiénes los hacen, cómo los hacen, por qué los hacen, qué les interesa, etc. A pesar de estas variables constitutivas de los métodos de investigación-creación, pues siempre existe una delimitación del modo planeado y sistemático en el que se espera alcanzar un objetivo concreto. Es decir, afirmamos entonces que no existen métodos predeterminados para la investigación-creación, que no implica que este tipo de proyectos se puedan improvisar totalmente. No, no es así. Ya lo vimos a lo largo de la charla de hoy. O experimentar sin ningún tipo de rigurosidad, de planeación, de observación, participante, etc. Por el contrario, el carácter abierto de la experimentación creativa pues necesita de una planeación, de una proyección rigurosa, que nos garantice que se está desarrollando un problema concreto y no que el proyecto se está desviando de sus propios fines. Así que a diferencia de otros campos, pues la investigación-creación emplea métodos tanto experimentales como hermenéuticos diversos, etcétera, que nos dirigen siempre a productos y procesos muy particulares y singulares relacionados a las personas que los hacen, a las comunidades con las que los trabajan, a los espacios y los contextos de donde emergen. Bueno, Alejandra, ya esto sería el cierre de esta sesión de hoy. No sé si tienen preguntas, si tú vas a abrir ese espacio. Bueno, profe Cristina, en primera instancia, de verdad que muchas gracias. Creo realmente que esto de hoy nos da a nosotros la posibilidad de reconocer cómo esas manifestaciones artísticas y culturales vistas desde distintos puntos de vista nos abren a reconocer esa riqueza en la diversidad, en la identidad,
interculturalidad, que sería como el lugar a donde podríamos llegar. Y suscitar este tipo de espacios nos hace abrir este concepto de investigación a otras dimensiones del sujeto, a otras esferas sociales y culturales que subyacen en sí mismos en su complejidad, ¿no? Entonces responden también a unos contextos y a unas particularidades que es muy valioso para nosotros definitivamente tener esta apertura, además porque hemos como siempre estado como muy marcados por estos métodos un poco cuadrados y positivistas que no nos permiten esta apertura misma de la que estamos en esta noche como experimentando y mostrando. Entonces, pues bueno, creo que esa sería la generalidad de esto, darnos una nueva apertura, una nueva forma de ver la investigación. Y pues que definitivamente sea ese empezar a enrutar también a nuestros estudiantes hacia otros lugares, hacia nuevas miradas que las necesita esta sociedad, ¿no? Que estamos donde estamos por unas particularidades, pero hacia dónde queremos ir, y creo que eso de reconocernos desde lo diverso, desde lo cultural, nos va a abrir otros parámetros y otras dimensiones de construcción de sociedad. En general, digamos que creo que todo está muy, muy claro. No sé si de pronto tú tienes algo así particular como para cerrar. Eh, Tenemos por ahí algo pendiente y es que nos están pidiendo los enlaces del MOOC, pero entonces yo me comprometo a que en el mensaje general que enviaremos con todas las grabaciones, vamos a enviar el enlace del MOOC para que todos tengan acceso al mismo y también lo promovamos, ¿no? Que lo miremos. Alejandra Tequia te lo podría entregar. Lo Listo. que sabemos Juan y yo es que están colgados en la página institucional, pero no sabemos exactamente su ubicación. Listo, perfecto. Entonces, no sé si quieres decir algo más para cerrar, todo está... No, no, ya eso, ya hablé mucho. Bueno, de nuevo les agradezco a todos por habernos acompañado durante todas estas sesiones. Hablamos de 9 sesiones de aulas abiertas de investigación para este semestre. Eh, en la próxima semana estarán llegando a sus correos los enlaces con todas estas grabaciones, ahora también con el enlace del MOOC para que lo tengan ustedes pues a la mano y puedan de verdad aprovechar todo este material y todo este trabajo de todos los profes del Poli que tratamos de dar lo mejor de nosotros para esta nueva construcción, no solo profesional, sino también personal. Y bueno, les agradezco por haber estado Alejandra, en muchas estas aulas. gracias. Muchas gracias Gracias. por el espacio de parte del Centro de Creación Colectiva Tincuy, de Juan Carlos, que es la persona que coordina y lidera este espacio, de mí, que soy la persona que acompaña los procesos de investigación, creación con los profesores. Queremos decirles que las puertas de este escenario están abiertas, que conozcan los procesos de investigación, creación que lidera el Poli, que son bellísimos, que son trabajos con comunidad muy comprometidos, donde hay profesores de diferentes escuelas, de diferentes facultades, haciendo cosas muy, muy bonitas con sus estudiantes. Ya tenemos varias experiencias exitosas que han sido ganadoras de incentivos a nivel nacional, local, que pues vale la pena que se acerquen con Juan Carlos y vean estas experiencias. Total, total, creo que esta es la apertura para esos escenarios. A veces creo que todos hacemos muchas cosas y tenemos que buscar estos escenarios para poder visibilizarlo y hacer que toda la comunidad reconozca en lo que vamos, en el camino en el cual nos estamos moviendo. Y bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros todas estas cosas bellas que están realizando y estos procesos de verdad que con comunidad que a mí me mueven el corazón completamente, es algo que me gusta definitivamente. Entonces, pues bueno, muchas gracias y feliz noche para todos. Los esperamos el próximo semestre. Estaremos enviando toda la planeación. Les estaremos contando qué va a pasar con estas aulas abiertas y espero que estas sesiones les hayan servido de verdad para construirse. Un abrazo. Feliz noche para todos. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien, gracias. Chao. Politécnico Gran Colombiano.